10:30, en una llamada de FaceTime con mi novia, que se quedó trabajando hasta tarde. ¿Sigues en la oficina? ¿Al menos tienes compañía? Pregunté medio en broma. No. Solo yo, dijo, con la voz cargada de cansancio. Hice una pausa, con un nudo en el estómago. Algo no iba bien. Instintivamente, amplié su rostro en la pantalla. En un instante, el mío palideció. Colgué sin decir palabra y le escribí. Escóndete. Ahora. No. 10:30, la videollamada. Me puse la ropa y salí corriendo de mi apartamento como si el edificio estuviera en llamas. En la calle, paré el primer taxi que vi. En cuanto me subí, mi mente se aceleró, repasando la llamada. Allí estaba Jess, quejándose del trabajo. La molesté. ¿Segura que no hay nadie más? No le creí cuando dijo que estaba sola. No hasta que dejó escapar un largo suspiro de frustración. ¿En serio? La oficina es un pueblo fantasma. Hace horas que se fueron. Fue entonces cuando lo comprendí. Algo en la foto no cuadraba. La amplifiqué y me dio un vuelco. Detrás de ella, la puerta de un alto armario metálico estaba entreabierta. Un interior, con ojos fríos y misteriosos, con rostro humano, la observaba fijamente. 2. En la parte trasera del taxi, corriendo contra el tiempo, abrí mis mensajes. Me llegó un aluvión de mensajes de Jess. ¿Qué viste? Salí de mi oficina. Voy a esconderme en el baño. Oigo pasos afuera. ¿Qué hago? ¿A qué distancia estás? Mis dedos recorrieron la pantalla. ¿Recuerdas el gas pimienta que te compré? Quita el seguro. Tenlo en la mano. Si abre la puerta, le rocías en la cara. Sin hostigamiento. Entonces corre. Tardará entre 3 y 5 segundos en hacer efecto. Si logras escapar en ese tiempo, estarás a salvo. Estoy a 5 minutos de distancia. Me temblaba tanto la mano que balbuceé algunas palabras, pero el mensaje era claro. Ella lo entendería. 3. La portera, por fin llegué a su oficina. Para ahorrar tiempo, ya le había pagado al conductor por la app y bajé del taxi antes de que se detuviera del todo, corriendo hacia el vestíbulo. Pero Gus, el guardia de seguridad nocturno, me detuvo en seco. Este tipo era un desastre. Tenía un par de ojos pequeños y brillantes en un rostro pálido, y una personalidad que hacía juego con un bloque de granito. ¿Ganso? Mi novia está en problemas. Tengo que subir. Dije, jadeando. Leo, ¿intentas que me despidan o qué? Se quejó, sin levantar la vista del teléfono. La empresa me tiene en la nuca. Nada de visitas fuera del horario laboral. No me hagas el problema. Me hizo un gesto de desdén. Gus, por favor. Esto es una emergencia. Cualquier multa que te pongan, la pagaré. Te juro que no dejaré que te metas en problemas por esto. El sudor me corría por la frente. Le puse el teléfono en la cara. Mira, aquí están nuestros mensajes. No te miento. Ni siquiera lo miró. Leo, ¿qué te parece esto? Llama a tu chica y que venga a buscarte. Pero no vas a subir. No bajo mi supervisión. Maldita sea. Ni siquiera me escuchaba. Una oleada de ira me subió por la garganta. No tenía tiempo para esto. Corrí hacia los ascensores. Oí su silla retroceder entre un estruendo de pasos detrás de mí. Una mano carnosa me agarró el cuello de la chaqueta y me jaló hacia atrás. No soy pequeño. Mido 1,75 metros, pero peso cerca de 90 kilogramos, y luché un poco en la prepa. Pero Gus medía 1,8 metros y me llevaba 23 kilogramos.
Incluso si pudiera ganar una pelea, sería un desastre y tardaría demasiado. Respiré hondo, olvidé la tensión y esbocé una leve sonrisa. Ari, ganso. Tú ganas. No te pondré en apuros. Me voy. Salí rápidamente del vestíbulo, con las maldiciones de Gus siguiéndome hasta la puerta. Por un precio módico, claro, no iba a dejar a Jess sola. Gus Romano era un canalla de manual. Un degenerado que probablemente conservaba su trabajo solo por ser primo de alguien. Pero conocía su debilidad. Era avaricioso y le encantaba dar. Furioso pero concentrado, corrí a la tienda de la esquina. Pensé que una caja de Marlboros me serviría, pero para asegurarme, cogí el bueno. Dame una caja de American Spirits, le dije al dependiente. Con la caja bajo el brazo, volví corriendo. Al acercarme a la entrada, aminoré el paso deliberadamente, intentando parecer despreocupado. No quería asustarlo. Oye, ganso. Lo siento, amigo. Solo estaba en pánico. Sin resentimientos. Dejé la caja en su escritorio. Gus bajó la mirada, vio la marca y una lenta y grasienta sonrisa se dibujó en su rostro. Bien, chico. Ya veo que hablas en serio, dijo, la imagen misma de la magnanimidad. Si es una emergencia de verdad, Gus Romano no es el tipo de persona que deja que su trabajo le impida ayudar a un amigo. Anda, sube. Si necesitas algo, llámame. Metió la caja en el cajón de su escritorio. No perdí ni un segundo en palabras amables. Ya corría hacia el ascensor. No me atreví a llamar a Jess. Podía ser descuidada, y si su teléfono no estaba en silencio, el timbre podría delatarla. Además, el ascensor probablemente tenía mala señal. Miré mi teléfono. 2 barras de 4G. Le envié un mensaje rápido. Se envió, pero no hubo respuesta. Maldije a Gus y a todo su árbol genealógico. La idea de perderla me producía una punzada ácida y aguda en el pecho. Solo habíamos estado juntos después de que finalmente me di por vencido con Catherine, la que se me escapó. Jess no era como Catherine, quien me trataba con una indiferencia fría y exasperante. Jess cocinaba para mí y compraba mis bocadillos favoritos cuando ella tenía los suyos. No era una reina de belleza universitaria como Catherine, pero tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Me enviaba vídeos graciosos, con la cara pegada a la cámara, sabiendo que me derretía. Cuando tuve gripe el año pasado, me cuidó durante días hasta que mi estúpido orgullo masculino se apoderó de mí e insistí en que estaba bien. Después de obligarla a irse, encontré un paquete que había dejado. Dentro había una novela gráfica rara y descatalogada que mencioné una vez. Como era una pieza de colección, el precio estaba inflado. Luego vi el cargo en su historial de Venmo, $1.50. Era muy ahorrativa consigo misma, pero se dejó estafar por un revendedor en línea. ¡Qué idiota, tan adorable! Recuerdo haberme reído en ese momento, pero luego la risa se me atascó en la garganta y me empezaron a arder los ojos. 5. La tarjeta del ascensor sonó, deteniéndose en el piso 12, y me sacó de mis pensamientos. Salí corriendo hacia su apartamento, solo para detenerme por una puerta de seguridad de cristal cerrada. Maldita sea, me había olvidado por completo de la tarjeta de acceso en este piso. Empujé la puerta, pero no se movía. Sin tarjeta, necesitabas que alguien de dentro te abriera. Grité el nombre de Jess, pero la única respuesta fue mi propio eco en el pasillo cavernoso y vacío. Saqué mi teléfono. El último mensaje suyo seguía en la pantalla. ¿A qué distancia estás? Impulsado por una oleada de adrenalina, empecé a patear la puerta de cristal, los impactos retumbaban en el silencio. Grité su nombre una y otra vez. Mi mente se aceleró. Vi un cubo de basura metálico resistente cerca. Al diablo con eso. Lo agarré, listo para abrirme paso a empujones.
Justo entonces, oí un leve ruido proveniente de la escalera. Pasos. Estaban callados, pero en el silencio sepulcral, eran inconfundibles. ¿Quién era? —¿Yes? ¿Eres tú? —grité. No hubo respuesta. Ganso. Los pasos continuaron, pero nadie respondió. El corazón me latía con fuerza. Una sensación nauseabunda me invadió. ¿Y si era él? Entonces, una voz familiar rompió la tensión. —Lou, ¿qué haces aquí? Levanté la vista. Era Ethan, un compañero de trabajo de Jess. Era un hombre de conversación suave, siempre sonriente, con unas gafas elegantes de montura metálica. Era un poco adulador, pero era 100 veces más razonable que Gus. Ethan, amigo, me alegro de verte. ¿Puedes abrir esta puerta? Es una emergencia. No quería revelar demasiado. Me obligué a sonar tranquilo, controlando el pánico. Vaya, tranquilo. Patear la puerta no va a servir de nada. No te conoce de nada. Ethan rió entre dientes, sacando su tarjeta y pasándola. La cerradura se abrió con un clic. Al acercarse, retrocedí instintivamente. Me miró confuso. —¿Qué haces aquí tan tarde? —pregunté, intentando parecer despreocupado. Ah, solo estaba recuperando unos archivos que olvidé. Me voy. —¿Vienes a ver a Jess? —preguntó con desenfado. Asentí y lo empujé hacia el pasillo de la oficina. Mientras Ethan se dirigía a las escaleras, me miraba por encima del hombro como si estuviera viendo a un lunático. El baño del pasillo estaba oscuro, iluminado solo por las tenues y parpadeantes luces azules de las torres de ordenadores de las oficinas circundantes y el resplandor verde de las señales de salida de emergencia. Encendí la linterna de mi teléfono y me dirigí al baño. El silencio era agobiante. Respiré hondo y abrí la puerta. —¿Yes? ¿Estás aquí? Soy yo, Leo. Nada. Abrí todas las puertas de los cubículos. Vacío. Incluso revisé el baño de hombres. Nada. Me dio un vuelco el corazón. Tenía que ir a su oficina, el lugar donde había estado en la llamada. Las luces seguían encendidas. Empujé la puerta de cristal y entré. Estaba vacía. Me desplomé en la silla de su escritorio, invadida por una oleada de miedo y dolor. Me sentí perdida. Me quedé mirando mi teléfono, viendo su último mensaje. —¿Qué tan lejos estás? Sus palabras fueron como un puñal en el estómago. De repente, recordé el armario de la videollamada. Me incorporé de golpe en la silla y caminé lenta y deliberadamente hacia él. La puerta, que había estado entreabierta en el vídeo, ahora estaba cerrada. Mi mano flotaba en el aire, vacilante. Sentía que cada respuesta estaba encerrada tras esa fina lámina de metal. Respiré hondo, reprimiéndome, y abrí la puerta con una lentitud insoportable. Sentía mi propio pulso latiéndome en los oídos, tan fuerte que me hizo perder el equilibrio. La puerta se abrió de golpe. Lo que vi dentro me dejó paralizado. Estaba abarrotado de carpetas y montones de papeles. No cabía ni una sola persona. —¿Trae? Mi teléfono sonó, y el repentino ruido me sobresaltó. Lo agarré de inmediato. La pantalla se iluminó con un nombre que me provocó una sacudida de sorpresa y alivio. Era Jess. Respondí al instante. —¿Jess? ¿Eres tú? Seven. La verdad sale a la luz. ¿Quién más podría ser? ¿Tú, gran tonto? Él. Era su voz. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Me diste un susto de muerte. ¿Estás bien? ¿Por qué no respondiste mis mensajes? ¿Quieres hablar? Tu mensaje tan loco me dio un susto de muerte.
He estado escondido en el baño todo este tiempo. No hay servicio ahí. Acabo de ver tus mensajes. Estaba confundido. ¿Qué? ¿El baño? Solo me registré ahí. Olvídalo. ¿Dónde estás ahora? Ven a tu oficina. Aunque estaba desconcertado, necesitaba verla en persona para saber que estaba bien. Ya casi llego. Un momento después, oí el eco de su voz desde el pasillo, y entró, balanceando los brazos con naturalidad, con aspecto completamente relajado. Te asusté. Me dejaste atónito por un momento. Me abrazó fuerte, pero sabía que estaría bien cuando llegaras. Nunca pensé que te importaba tanto. Me sonrió. ¿Por qué no me has importado? Mi futura esposa está en apuros. Claro que voy a ir corriendo, dije, esbozando una débil sonrisa. Vale, pero dijiste que revisaste el baño, y no me viste. Y me pareció oír pasos. Las preguntas seguían dando vueltas en mi cabeza. Al principio estaba ahí dentro y creí oír algo, pero quizás solo lo imaginaba, explicó. Después de un rato, al ver que no pasaba nada, me asusté. Estaba completamente oscuro y era mucho más espeluznante que estar aquí afuera. Así que fui a la oficina de seguridad en la planta baja. La que tenía todos los monitores. Pensé que podía ver todo el edificio desde allí. ¿Viste algo en los monitores? Pregunté. Mi atención se desbordó. Nada. Solo tú, Gussie. Ah, sí, Ethan estuvo ahí un momento. Luego vi la sarta de mensajes frenéticos que me enviaste. Eran divertidísimos. Eres un bebé grande. Ja, ja. La miré fijamente. Tienes un corazón de piedra, lo sabes. De repente, dejó de reír. Su expresión se volvió seria. Espera. Dijiste que había peligro. ¿Qué viste? Entonces lo entendí. Señalé el armario que había detrás de mí. Vi a alguien allí. Una persona. Jess se quedó paralizada. ¿En serio? ¿Lo revisaste? Sí. Es raro. Ahora está lleno de archivos. No cabe ni una sola persona. Entonces, un recuerdo de la videollamada me impactó. Había hecho una captura de pantalla. Saqué mi teléfono frenéticamente, encontré una foto y la amplié. Jess palideció. La imagen estaba borrosa al ampliarla, pero era inconfundible. Había una persona en el armario. Catherine, susurró Jess con voz temblorosa. 8. El secreto del armario, el nombre, me dio un vuelco, como una descarga eléctrica. ¿Por qué Catherine? Fue ella quien escapó. Catherine, Jess y yo habíamos ido juntas a la universidad. Tras graduarse, ella y Jess acabaron en la misma empresa. A diferencia de la alegre y sencilla Jess, Catherine tenía un aire etéreo, casi frágil. Era alta y delgada, de unos 1,7 m. Incluso después de empezar a salir con Jess, admito que Catherine ocupó un rincón de mi mente durante mucho tiempo. Más tarde, ella y Jess se hicieron mejores amigas. Incluso me puso a prueba una vez en nombre de Jess, para ver si era leal. Fue incómodo y embarazoso, y después de eso, me aseguré de mantener las distancias. ¿Cómo puedes saber que es ella? La foto está tan borrosa. Pregunté, mirando a Jess. ¿Por qué? Porque ese es el prendedor de lirio plateado que le regalé. Lo lleva en el collar. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Un pensamiento horrible cruzó por mi mente. Corrí de vuelta al armario. Jess, sobresaltada por mi repentino movimiento, me siguió de cerca. Abrí la puerta de golpe. Efectivamente, brillando en el fondo del armario, medio escondido bajo una pila de carpetas, estaba el broche plateado del lirio.
Había estado allí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no me avisó que estaba aquí? Jess estaba desesperada. Barrí los estantes con el brazo, haciendo que los archivos y carpetas cayeran al suelo. Empecé a rebuscar frenéticamente entre el desorden. ¿Qué haces ahora? Si ya se escondía aquí, significa que le devolvieron todo esto encima después de irse. ¿Oh? ¿Oh qué? La voz de Jess temblaba. Entonces, soltó un grito espeluznante. Me quedé mirando, horrorizado, lo que había descubierto, con las palabras atragantándome. Oh. Era solo media persona. En el suelo del armario había algunos mechones de pelo largo y una mancha de sangre oscura y extendida. El rostro que miraba desde el armario, el que miraba a mi novia, pertenecía a una mujer muerta. 9. Escapar. Luché contra mi propio pánico, agarrando a Jess por los hombros. Jess, necesitas calmarte. Creo que Catherine ha sido asesinada y nosotros también estamos en peligro. Sentía todo su cuerpo temblar bajo mis manos. Las lágrimas brotaban de sus ojos, abiertos y aterrorizados. Tenemos que irnos. Ya. La saqué de la oficina y la llevé al pasillo. En lugar de ir al ascensor, la arrastré hacia la escalera de incendios. ¿Por qué no tomamos el ascensor? Lloró. Porque creo que el asesino sigue en el edificio. Podría detener el ascensor y atraparnos. Estaríamos acorralados. Las escaleras son más lentas, pero nos dan opciones. Podemos oír si alguien viene y podemos agacharnos en otro piso si es necesario. Empezamos a bajar ruidosamente las escaleras de cemento. Jess asintió, demasiado aturdida para discutir. Sabía que estaba pensando en Catherine. Pensar que se había ido de verdad, me impactó de nuevo. Incluso mientras me concentraba en sobrevivir, mi mente se desvió incontrolablemente hacia atrás. Incluso con Jess, Catherine era un fantasma que nunca pude exorcizar por completo. Recuerdo una vez en una fiesta, donde perdió el equilibrio y cayó justo en mi regazo. Todos se rieron. Se disculpó profusamente, con la cara roja como un tomate. El suave y dulce aroma de su perfume me dejó aturdido. Vi a Jess mirándome desde el otro lado de la habitación. Sus ojos se entrecerraron. Clan. Clan. Un ruido metálico. El sonido del tercer par de pasos resonó en la escalera. Jess y yo nos quedamos paralizados, con las miradas fijas en el terror compartido. Los pasos eran firmes, pausados, y cada vez más cerca. Corrimos por la puerta de emergencia más cercana, ocultándonos en el oscuro pasillo de otro piso. ¿Qué hacemos? La voz de Jess era un susurro de pánico. Hay otra escalera al final de este piso. Tomaremos esa, dije, intentando sonar más tranquilo de lo que me sentía. Una vez en la segunda escalera, agradecí a Dios no haber tomado el ascensor. Habríamos sido presa fácil. Con tantas escaleras, teóricamente podríamos seguir avanzando, seguir evadiéndolo. Solo teníamos que llegar a la planta baja. Trae. Sonó un teléfono y nos sobresaltó a ambos. Era el de Jess. Es Ethan, dijo, mirándome. No respondas. Estuvo aquí antes. Podría ser el asesino. Quizás esté intentando localizarnos con la llamada. O simplemente entretenernos. Jess inmediatamente pulsó el botón de declive. 10. De repente, la puerta cortafuegos que teníamos delante se abrió. Era Ethan. Jess y yo nos quedamos paralizados, retrocediendo instintivamente. Ethan pareció igual de sorprendido al vernos. ¿Jess? ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestaste mi llamada? No te acerques. Grité, poniéndome frente a Jess. Bueno, vale, vale. No lo haré. Ethan levantó las manos, visiblemente asustado. ¿Has visto a Gus?
Preguntó. Entra en ese pasillo y déjanos pasar. No sé dónde está Gus. Ordené, señalando la puerta por la que acababa de entrar. Ethan parecía completamente desconcertado. ¿Qué demonios pasa entre ustedes dos? ¿Intentan irse? Gus cerró las puertas principales. Solo venía a buscarlo para que me dejara salir. Jess y yo lo miramos atónitos. ¿Qué? ¿Las puertas están cerradas? Sí. La expresión de Ethan pasó de la confusión a la alarma al parecer comprender por fin nuestro terror. ¿Pasó algo? ¿Catherine? Ella. La voz de Jess se quebró y volvió a llorar. Le apreté la mano con fuerza, pero ya era demasiado tarde. Al mencionar su nombre, Ethan se puso rígido. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Había sido uno de los muchos admiradores de Catherine. Ethan, escúchame. No confío en ti. Quédate donde estás. Regresa a ese pasillo. Bajamos. Era sabido que Gus y Ethan se detestaban. Era plausible que Gus lo encerrara solo por ser un imbécil, y yo sabía que Ethan sabía que yo tenía algo de experiencia en lucha libre. Medía quizás 1,65 metros, era pálido y un poco desaliñado a pesar de la ropa elegante. No se arriesgaría a una pelea física. Leo, creo que Ethan está bien, susurró Jess. De hecho, es un buen tipo. Buen tipo, ¿verdad? Ethan era el clásico seductor de oficina, el tipo que hacía sentir especiales a las mujeres y ponía los pelos de punta a los demás. ¿Crees que es bueno porque caes en esa mierda? No me lo tragaba. Leo, puede que no confíes en mí, pero sé que algo grave ha pasado. Dime qué le pasa a Catherine. Ethan suplicó. Lo ignoré y volví a señalar la puerta, con la mirada fija en él. Leo, no podemos bajar. Si algo anda mal, deberíamos llamar a la policía. No sabía si estaba perdiendo el tiempo, pero no podía discutir su lógica. Ethan sacó su teléfono. Ni te molestes. Lo haré. Dije, aún sin confiar en él. De repente, una figura oscura surgió de las sombras detrás de nosotros. Jess gritó, un brazo la rodeó por el cuello y algo metálico brilló en la penumbra. 11. La amenaza, era Gus. Tenía un cuchillo en la garganta de Jess. Pasó muy rápido, pero mis instintos me dominaron. Superé el miedo primario a la espada y me abalancé hacia él. Retrocede. Vuelve ya. Rugió Gus, con la voz ronca por el pánico. Me quedé paralizada, con las manos en alto, intentando calmarlo. Gus, ¿qué haces? Hablemos de esto, dije, manteniendo la voz lo más firme posible. ¿Gus? Idiota. Suéltala. Ethan gritó, tan sorprendido como yo. Gus no respondió. En cambio, le sacó el teléfono a Jess del bolsillo. A ti también. A los dos, gruñó, apuntándome con el cuchillo a mí y luego a Ethan. Ahora estaba claro. Gus fue quien mató a Catherine. La mataste, ¿verdad? Hijo de puta. Ethan finalmente explotó. El muy idiota. Iba a matar a Jess. Cálmense todos. Gus, no empeores esto. Deja ir a Jess. Le supliqué. Cállate. No maté a nadie. La voz de Gus sonaba entrecortada, su mirada desenfrenada. ¿Y ahora qué haces? ¿Crees que no podemos contigo entre los dos? Ethan prácticamente estaba echando leña al fuego. La negación de Gus me confundió. Algo no cuadraba. Gus, si no mataste a nadie, ¿por qué no nos dejas llamar a la policía? No cometas ninguna locura. Te creemos. Dije, sondeando con cuidado. Nadie llama a la policía. Que yo no la matara no significa que nadie más lo hiciera.
Le temblaba la voz. La cabeza me daba vueltas. Pero ahora mismo, lo único que importaba era salvar a Jess. Bueno, Ganso. Haremos lo que digas. Solo dinos qué hacer. Decidí seguirte la corriente y buscar una oportunidad. Me volví hacia Ethan. Dale tu teléfono. Pero Ethan solo miraba a Gus, con una expresión extraña y soñadora en el rostro. De repente, levantó el teléfono y empezó a marcar. Te dije que le dieras el teléfono. ¿Qué haces? Le grité. No la matará, dijo Ethan con calma, con la mirada fija en Gus y Jess. Están trabajando juntos. 12. Una decisión desesperada. Las palabras me impactaron como un puñetazo, tambaleándome. Ah, ¿sí? Mírame. El rugido de Gus me devolvió a la realidad. No tuve tiempo de pensar. Le di una patada al teléfono de Ethan, lo recogí y se lo tiré a Gus. Leo, ¿estás loco? Vas a hacer que nos maten a todos. Ethan me gritó. Si iba a morir, moriría con ella. No iba a dejar que alguien de fuera tomara esa decisión por mí. ¿Tuyo? Gus me señaló con un cuchillo. Está bien, Ganso. Puedes quedártelo. Pero primero tienes que dejarla ir. No puedo dejarla ir. Si la dejo ir, todos moriremos. Goosebud. ¿Qué? ¿Qué demonios significaba eso? Miré a Jess. Temblaba incontrolablemente, demasiado aterrorizada para hablar. Pero ver su rostro, tan familiar y querido, reafirmó mi determinación. Tenía que salvarla, dijeran lo que dijeran. Extendí mi teléfono y empecé a caminar lentamente hacia ellos. Tíralo. No te acerques más, advirtió Gus, presionando el cuchillo con más fuerza contra su cuello. Te creo, Gus. Si no se puede confiar en Jess, podemos encargarnos de ella juntos. Pero, por favor, no le hagas daño. Te voy a dar el teléfono. No quiero que se rompa. Con una mano, te lo tendí. Con la otra, oculta por mi cuerpo, agarré mi encendedor a prueba de viento. En cuanto la llama del azabache tocó mi piel, la lógica y la fuerza de voluntad se fueron por la ventana. El instinto tomó el control. Se estremeció y soltó el cuchillo. Solo tendría una oportunidad. En cuanto Gus tomó el teléfono, mi otra mano salió disparada. Abrí el encendedor, y la llama azul cayó directamente sobre su mano del cuchillo. ¡Ah! Jess y Gus gritaron. También la quemé. Pero funcionó. El cuchillo cayó al suelo. Jess se apartó de él a toda prisa. Me lancé a por el cuchillo, pero Gus fue más rápido y lo agarró. Cuando se agachó, le di un rodillazo en la cara con todas mis fuerzas. Se oyó un crujido espantoso y su cabeza se echó hacia atrás. Agarré la mano de Jess y corrimos escaleras abajo. Ethan ya se había ido, se había desvanecido en la oscuridad. El cobarde. Llegamos al vestíbulo. Las puertas principales estaban cerradas, tal como había dicho Ethan, sabiendo que Gus estaría justo detrás de nosotros. Llevé a Jess hacia otra escalera y empezamos a subir corriendo. Gracias, jadeó mientras corríamos. ¿Para qué? Es mi deber protegerte. Gracias por creerme, dijo. No respondí. Confiaba en ella, pero después de esta noche, todos eran sospechosos. Y ahora mismo, Gus era lo primero en la lista. Teníamos que alejarnos de él. Miré mi reloj. 12:25. Si podemos escondernos hasta la mañana, nos salvaremos, aunque nadie llame a la policía, le dije. La gente empieza a llegar a trabajar sobre las 6 o 7. Tenemos que aguantar hasta entonces. Esta va a ser la noche más larga de nuestras vidas, dije con una risa sombría. Ella no discutió. Solo asintió, con el rostro pálido y decidido.
13. Mi primer pensamiento oculto fue la oficina de seguridad. Desde allí, podíamos ver todo el edificio en los monitores y rastrear los movimientos de nuestros perseguidores. Pero Jess lo descartó. Gus también lo consideraría. Si no nos encontraba, probablemente iría allí a esperar. Al final, elegimos el 7º piso. Era un centro de llamadas, un laberinto de cubículos y escritorios de paredes bajas. Ofrecía muchos escondites y mucha cobertura. Encontramos un rincón, nos acomodamos tras unos escritorios y nos sentamos a escuchar. Estábamos completamente ocultos, pero aún así podíamos oír a cualquiera que se acercara por la puerta principal. Al tranquilizarme, me volví hacia ella y suspiré. Sé que la muerte de Catherine es lo que más te afecta. Susurré, con la voz apenas audible. Pero ahora mismo, tenemos que centrarnos en sobrevivir. ¿No estás triste? Ella era con quien siempre soñabas. Incluso ahora, no podía dejarlo ir. Jess, te juro que ya lo superé. Eres lo único que me importa. Esbozó una pequeña sonrisa. Mírate, qué alterado. Solo bromeaba. Su ánimo pareció mejorar de forma increíble. Tienes energía para bromear ahora mismo. Negué con la cabeza con incredulidad. Sabes, después de que dejé de hablarle, de repente se hicieron mejores amigas. Siempre estabas en su apartamento. Empezaba a pensar que se habían cambiado de equipo. Me quejé. Ya lo entendieron. Tuve que volverla gay para que ya no tuvieras ninguna oportunidad. Era la única manera. Me estaba tomando el pelo, un poco de la antigua Jess volviendo. La lógica era tan absurda que no pude evitar sonreír. ¿Qué opinas de Ethan? ¿Se puede confiar en él? Pregunté, volviendo a ponerme serio. Está en mi departamento, pero después de esta noche, no lo sé. He visto su verdadera cara. Pero en la oficina, todos piensan que es genial. Es inteligente, bueno en su trabajo, fue a una excelente escuela. Si fuera un poco más alto, tal vez Catherine le habría dado una oportunidad. Entonces, ¿creo que la mató? Probablemente no. Pero la forma en que me echó por la borda, solo para salvar el pellejo, jamás se lo perdonaré. Gus, en cambio. Su voz se fue apagando. Siempre estaba agarrando a la gente. Una vez intentó manosear a Catherine, y ella le dio una bofetada en plena cara. Lo recuerdo. Dije. Después de eso, empezó a difundir rumores de que ella se acostaba con uno de los vicepresidentes para ascender. Sufrió bastante acoso durante un tiempo por su culpa. Lo recordé con una punzada de arrepentimiento. Y fue él quien te puso un cuchillo en la garganta. Tiene que ser él. Choque. Un fuerte ruido al otro lado de la habitación nos dejó paralizados, con la respiración entrecortada. ¿Hay alguien aquí? Susurré las palabras, mi corazón empezó a latir con fuerza de nuevo. 14. Ethan regresa, no estaba segura de si nos habían visto. Me asomé con cautela por encima de la pared del cubículo, buscando la fuente del sonido. Bajo un escritorio al otro lado de la habitación, una figura oscura se movía. Alguien se escondía allí. Agarré el mango de un trapeador cercano y me acerqué sigilosamente al escritorio. Ten cuidado. Leo, susurró Jess detrás de mí. Me acerqué a la figura, levanté el mango del trapeador como si fuera un garrote y me preparé para golpear. No lo hagas. Ahora. Soy yo. Era Ethan. ¿Tú también te escondes aquí? Dije, sorprendida. Sí. Escuché todo lo que dijeron. No me culpen. Después de lo que pasó, pensé que cuanto más supiera, más seguro estaría. Nos estabas espiando. Dije con la voz cargada de ira. Tenía que hacerlo, hombre. Pero después de escucharte, creo que eres sincero.
Acabas de llegar. Pero ella. Miró a Jess. Todavía no confío en ella. Parecía que las palabras de Gus se le habían metido de verdad en la cabeza. Hijo de puta. Jess apareció detrás de mí, señalando a Ethan con un dedo tembloroso. Dijiste que Gus no me mataría porque querías llamar a la policía y salvarte. ¿Te importa un bledo la vida de los demás? Escupió, con los ojos encendidos de furia. Leo, piensa en lo que dijo Gus. Si él no mató a Catherine, quizás ella sí. Ha estado aquí arriba todo este tiempo. Dijo Ethan, señalando directamente a Jess. O tal vez fuiste tú. Replicó Jess. Estaba perdido en mis pensamientos. ¿Y alguna vez te paraste a pensar en lo que Gus quiso decir cuando dijo que si ella no muere, todos moriremos? Leo, mantengámonos unidos. Estaremos más seguros. No te quedes con alguien tan sospechoso. Ya basta. Ciérrate la boca. Finalmente perdí la compostura. ¿Vas a creerle a un tipo como Gus? El que nos apuntó con un cuchillo. No voy a dejar a Jess sola. Si no quieres quedarte con nosotros, estás sola. Mi voz era firme, sin lugar a discusión. Así es. Me acusas sin pruebas. Solo intentas separarnos. No me voy a separar de Leo, dijo Jess, agarrándome el brazo con fuerza. Leo, esto es una crisis. Tenemos que tener cuidado. Hasta que esté libre de sospechas, quizá deberíamos atarla. Aún podemos protegerla. El rostro de Jess palideció de rabia y miedo. Dije, cállate. ¿Me oíste? Si no confías en nosotros, ve a enfrentarte a Gus tú solo. Gruñí. Ethan parecía decepcionado, pero sabía que no tenía ninguna posibilidad contra Gus solo. Jess estaba furiosa, apoyada en mí y manteniéndose lo más lejos posible de Ethan. ¡Pum! Un estruendo enorme y resonante en el piso de abajo. Los tres nos quedamos paralizados, mirándonos fijamente en shock. 15. ¿La siguiente víctima qué? ¿Qué fue eso? Preguntó Jess con voz temblorosa. Sonó como si algo pesado cayera. Dije que me puse nerviosa. ¿Deberíamos ir a echar un vistazo? El ruido repentino también había desconcertado a Ethan. Vamos a ver, acepté. No. ¿Estás loca? Podría ser una trampa. Gus podría estar intentando atraernos. Jess suplicó. No pasa nada. Nos quedaremos callados. Si no hacemos ruido, no sabrá que estamos ahí. Si vemos algo, corremos. Somos tres. Deberíamos estar bien. Al final, no soportaba estar a oscuras. Teníamos que saberlo. Los tres nos deslizamos por el pasillo hacia la escalera. El sonido parecía provenir de un vestíbulo. El centro del edificio era un gran atrio abierto con barandillas circulares en cada piso, lo que permitía ver hasta abajo. Pero en la oscuridad de la noche, era un pozo de sombras. Teníamos que bajar para ver algo con claridad. Al acercarnos al primer piso, lo oímos. Un gemido bajo y gorgoteante. El sonido de alguien muriendo. Nos quedamos paralizados, aterrorizados de seguir adelante. Ethan me miró. Tenía los ojos abiertos de pánico, claramente queriendo regresar. Le hizo un gesto para que se quedara cerca. Entonces, los gemidos cesaron. El silencio era aún peor. Llegamos al pie de las escaleras y nos asomamos por el borde de la puerta hacia el vestíbulo principal. Asomé la cabeza lentamente. Al instante siguiente, la horrible escena que tenía delante me dejó paralizado. Era Gus. Estaba muerto. Yacía en un charco de sangre. Una pequeña caja fuerte de oficina yacía junto a su cráneo aplastado.
Se había caído de uno de los pisos superiores. Jess gritó. Tengo un estómago débil para la sangre. La espantosa visión me provocó náuseas. Caí de rodillas, vomitando. Ethan, superando la sorpresa inicial, corrió hacia el cuerpo de Gus y comenzó a cachearlo frenéticamente. Una expresión de pura desesperación se dibujó en su rostro. Ya es demasiado tarde. Las llaves. Los teléfonos. Todo desapareció. ¿Quién hizo esto? ¿Quién? La voz de Ethan era un grito histérico en el silencioso vestíbulo. 16. Catherine interrogó. Quienquiera que haya sido, tenemos que salir de aquí. No es seguro. Dije, obligándome a levantarme. Bien. El asesino podría estar cerca. Vamos. Ethan asintió, sintiendo el pánico de nuevo. Los tres empezamos a subir las escaleras, buscando un nuevo escondite. Así que hay alguien más en el edificio aparte de nosotros, murmuró Ethan. Sus palabras me paralizaron. Recordé lo que Jess había dicho antes. Te vi a ti y a Gussie. Ah, sí, Ethan estuvo allí un momento. Dijo que solo los vio a los tres en los monitores de seguridad. Si había alguien más, solo había una posibilidad, me había mentido. Me detuve y me giré para mirarla. Ella me devolvió la mirada, confundida. Jess, ¿por qué me dijiste que solo nos veías a los tres en los monitores? Su rostro era una máscara de inocencia. Ahora sospechas de mí. Solo quiero la verdad. Dije con la mirada fija. Ethan no se detuvo. Mientras subía las escaleras, dijo en voz baja y escalofriante, la verdad es, ¿y si Catherine no está realmente muerta? 17 en el 12º piso, giré la cabeza para mirar a Ethan. ¿De qué hablas? Es imposible. Ya lo vimos. Ethan se giró para mirarme. ¿Viste un cuerpo? Un cuerpo entero. Negué con la cabeza, con la mente dando vueltas. No podía creerlo. ¿Estás diciendo que ella mató a Gus? De repente recordé todas las cosas terribles que Gus le había hecho a Catherine. Si quieres saber la verdad, dijo Ethan, probablemente deberías preguntárselo. Señaló a Jess. Era cierto. De todos, Jess era la más cercana a Catherine. ¿Jess? ¿Dice la verdad? ¿Qué sabes tú? Pregunté. Bajó la mirada al suelo, en silencio, y luego levantó lentamente la vista para encontrarme con la mía. Leo, solo quiero que me creas. ¿Qué? ¿Tus mentiras? ¿De verdad protegerías a tu mejor amigo, sin importar lo que les costara a los demás? Alcé la voz, perdiendo el control. Aunque me costara. Las palabras se me atascaron en la garganta al comprender algo horrible. La única razón por la que estaba allí era porque vi una cara en el armario y pensé que estaba en peligro. Si Catherine estaba viva, significaba que me dejó verla deliberadamente. ¿Yo también era un objetivo? En el vídeo, Catherine y Jess estaban a pocos metros de distancia. Pero Catherine no le había hecho daño a Jess. ¿De verdad trabajaban juntos? Las palabras de Gus resonaban en mi cabeza. Si la dejaba ir, todos moriríamos. Y ahora Gus estaba muerto. Todo lo que había pasado esta noche era un caos enredado. Por primera vez, consideré seriamente la posibilidad de tener que contener a Jess. Espera, dijo, su voz interrumpiendo mis pensamientos. ¿Estás diciendo que Catherine es la asesina? ¿De verdad crees que una mujer de su tamaño podría levantar esa caja fuerte? Era un modelo pequeño. No es imposible que una mujer la levante. Repliqué. Necesitamos ir a un lugar donde Catherine no pueda ir. Le propuse. ¿A dónde? ¿Y la llevamos con nosotros? Preguntó Ethan, señalando a Jess con la cabeza. Al piso 12.
Catherine no trabajaba en el mismo piso que Jess. No tendría tarjeta de acceso. Me volví hacia Jess. Dame tu tarjeta. Sonrió con suficiencia, temerosa de que se la diera. Sacó su tarjeta y me la entregó. Cada empleado solo tenía una. Viene con nosotros. Es más peligroso si no la vigilamos. La observé a la cara todo el tiempo, buscando cualquier indicio de engaño. No podemos ir al piso 12, dijo Ethan, vetando el plan. Además de Jess y yo, Gus tenía una tarjeta maestra. Ahora que está muerto, ¿quién crees que la tiene? Y tampoco encontré su cuchillo en el cuerpo. Sus palabras me invadieron de nuevo el miedo. De repente, Jess entrecerró los ojos y miró fijamente a Ethan. Él se estremeció. Hay 2 hombres adultos aquí. ¿De verdad vamos a tenerle miedo a una sola mujer? Lo desafió. Y aunque Gus tuviera una tarjeta Mastercard, no la llevaría consigo. Estaría guardada bajo llave en algún lugar. Mantuvo su mirada feroz fija en Ethan. Fue un punto muerto. Finalmente, Ethan cedió. Bien, iremos al piso 12. Pero ya sabes de lo que es capaz Leo, y yo no estoy precisamente indefenso. No intentes hacer tonterías. Usamos la tarjeta para entrar a la oficina del piso 12, y Ethan se aseguró de cerrar la puerta tras nosotros, haciendo sonar la manija para confirmar que estaba cerrada. Nos refugiamos en la antigua oficina de Jess. El armario donde supuestamente Catherine se había escondido todavía me daba escalofríos. No pude resistirme a revisarlo una vez más. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Eso, al menos, me alivió un poco. Me senté junto a Ethan. Parecía exhausto, con el rostro demacrado y pálido, y su habitual confianza en sí mismo había desaparecido por completo. Le ofrecí un cigarrillo, pero negó con la cabeza. Encendí uno, le di una calada larga y exhalé el humo lentamente. ¿Crees que Catherine tenía alguna razón para matarte?, le pregunté. No, solo era uno de los chicos que estaba enamorado de ella, dijo con voz monótona y vacía. Y fui de los pocos que la defendió cuando toda la oficina la trataba como basura, añadió con amargura. Sí, recuerdo tu pelea con Gus. Te dio una paliza, te dejó con un ojo morado durante una semana, ¿eh? Se me escapó la risa antes de que pudiera contenerla. Fue completamente inapropiado. Jaja, no sé si Gus era zurdo o qué, pero te dejó una barbaridad en ese lado de la cara. Recuerdo haberle tomado una foto. Me había reído de ello durante días. ¿Puedes dejar de reírte ahora mismo?, espetó Ethan. ¿Y tú? ¿Tiene Catherine alguna razón para matarte? Su pregunta surgió de la nada, y la frágil calma que había encontrado se hizo añicos al instante. Tenía razón. Seguíamos luchando por nuestras vidas. Mi mente se desvió hacia el pasado. Tras no lograr convencer a Catherine, finalmente me di por vencido y empecé a salir con Jess. Pero después de que Catherine y Jess se hicieran mejores amigas, Catherine me invitó a cenar. Dijo que quería poner a prueba mi lealtad hacia Jess. No debería haber ido, pero la invitación de mi antigua diosa era demasiado tentadora. También me intrigaba por qué de repente me prestaba atención. Esa noche, dijo que quería beber, pero yo, decidida a mantener las distancias, me negué. Ninguno de los dos bebió. Entonces, me pidió que la acompañara a casa. Mi determinación empezó a desmoronarse. Como un idiota, la acompañé hasta su apartamento y luego subí las escaleras. En ese momento, sentí que ella también perdía el control. Tenía la cara roja y la respiración agitada. Me acerqué como un depredador. Para mi sorpresa, no se resistió. Pareció aceptarlo. Una oleada de su embriagador perfume llenó mis sentidos, y estuve al borde de la traición. No lo creo, dije con una risa sombría. A menos que esté enojada, dejé de ser su perrito faldero. Pero he oído que últimamente no le ha ido bien,
se comporta de forma errática y dice cosas raras. No sé por qué. Sentí una opresión en el estómago al decirlo. Bueno, ¿por qué no le preguntas a tu novia? Estaban prácticamente al unísono. La voz de Ethan se fue apagando. Giré la cabeza hacia donde Jess había estado sentada. Se me heló la sangre. Se había ido. ¿Jess? Grité. Ethan se puso de pie de golpe. ¿Mierda? Escudriñó la habitación. Su rostro era una máscara de terror. Registramos toda la oficina, llamándola por su nombre, pero no estaba por ningún lado. Así que sí que están trabajando juntos. Debería haberlo sabido. Miré a Ethan. Es tu novia. Es comprensible. No te culpes, dijo. Su pánico parecía haber remitido, reemplazado por una extraña sensación de resignación. Olvídate de eso. Pase lo que pase, al menos uno de nosotros tiene que salir vivo de aquí, dijo, forzando una sonrisa. Explosión. 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 Pasos fuera de la puerta de cristal. Ambos nos quedamos rígidos. ¿Crisis? El sonido de cristales rotos resonó por el pasillo. Le hice un gesto a Ethan, señalándolo a él y luego a mí. Saldríamos juntos, él delante. Si pasa algo, peleamos juntos, articulé. Él asintió. Salimos sigilosamente de la oficina y salimos al pasillo. Clic. Con un suave zumbido, las luces del pasillo se apagaron. Incluso el brillo azul de las computadoras desapareció. Alguien había cortado la electricidad. Todo el 12º piso quedó sumido en una oscuridad absoluta. No podía ver mi mano delante de la cara. Ninguno de los dos se atrevió a hacer ruido, así que no tenía ni idea de dónde estaba Ethan. Nos quedamos paralizados, temerosos de que cualquier sonido revelara nuestra posición. Pero sabíamos que no podíamos quedarnos quietos. Eso fue aún más peligroso. De repente, sentí algo frío y duro presionando mi nuca. No hagas ruido. Ven conmigo, susurró una voz familiar. Era Jess. Nunca antes me había asustado su voz. Pero ahora, sentí un escalofrío en la espalda. No me atreví a moverme. Dejé que me guiara, con las piernas como gelatina mientras me empujaba hacia el final del pasillo. No tenía ni idea de a dónde me llevaba ni por qué hacía esto. Mi mente era un torbellino de preguntas, pero me aterraban las respuestas. Me condujo a un pequeño armario de herramientas. ¿Me vas a matar? Pregunté. No respondió. Puedes matarme. Solo quiero saber por qué. No podía aceptar lo que estaba pasando. ¿Por qué iba a matarte? De repente, soltó el objeto que sostenía y me abrazó, abrazándome fuerte. Sentí una cálida humedad en el pecho. Ella estaba llorando. Mis ojos empezaban a acostumbrarse a la oscuridad. Apenas pude distinguir lo que sostenía. Era el aerosol de pimienta que le había dado. ¿Por qué me trajiste aquí? Pregunté confundido. Para que me creyeras, dijo. Su voz se quebró por las lágrimas. Seguía sin entender. Jess se mordió el labio, como si estuviera lidiando con una decisión difícil. Luego, lentamente, señaló un rincón de la habitación. Mis ojos siguieron su dedo. Vi una gran bolsa de lona en el suelo. Un líquido oscuro se filtraba por el fondo. Tenía la horrible sensación de saber qué contenía, pero aún así caminé lentamente hacia ella. Sabía que tenía que ser una persona. La bolsa estaba llena de bultos, desigual, no cabía un cuerpo entero. Eso solo podía significar. Con mano temblorosa, abrí la cremallera. Dentro, vi una mano delgada y pálida. Bajé un poco más la cremallera y entonces vi su rostro. Catherine.
Reprimí una oleada de náuseas, apretando una de las extremidades para confirmarlo. Llevaba horas muerta. Se me revolvió el estómago. Me tambaleé hacia atrás, me apoyé en la pared y vomité. ¿Qué ves? No te mentía. Jess sollozó. Mi mente daba vueltas por los horrores de la noche, pero sabía que debía mantener la calma. Pensar con claridad. Ese cabrón intentó incriminarme. Para hacerte creer que Catherine y yo trabajábamos juntos. Ahora sabes la verdad. Lleva muerta todo este tiempo. Sí, dijo una voz fría desde la puerta. ¿Por qué la mataste? Ethan estaba allí de pie, con expresión indescifrable, mirando a Jess. ¿Qué? Me giré para mirarlo. Ethan, cállate la boca. ¿Cómo podría matar a Catherine? Gritó Jess, con los ojos encendidos de rabia. Los dos, dejen de gritar. Rugí. Ambos guardaron silencio, atónitos. Si quieres saber quién es el asesino, dije. Mi mente finalmente se aclaró. Solo hay un lugar a donde ir. ¿Dónde? Preguntó Jess. Vienen conmigo. Bajamos corriendo por la escalera de incendios. A medida que avanzábamos, fui reconstruyendo todo. No tenía ninguna prueba concreta, pero apostaba por un hecho crucial. Sin previo aviso, me di la vuelta y empujé a Ethan con todas mis fuerzas. Gritó, cayendo de bruces por las escaleras de cemento. Agarré la mano de Jess y la llevé por la salida de emergencia más cercana. ¿Qué pasa? Leo, ¿qué hiciste? Gritó, luchando por seguirle el ritmo. Cuando encontré el cuerpo de Catherine, comprobé que no mentías al principio. En realidad solo nos viste a los tres en los monitores, expliqué mientras corríamos. Pero eso no te exoneró del todo. Pero cuando me tenías en ese armario, podrías haberme matado. Incluso con solo ese gas pimienta en la cara, habría sido mi fin. No lo hiciste. Si Ethan hubiera tenido esa oportunidad, no creo que lo hubiera dudado. Y piénsenlo. Cuando sugirió que Catherine no estaba muerta, preguntó, ¿vieron un cuerpo? ¿Cómo iba a saber que no habíamos visto un cuerpo completo a menos que él lo hubiera ocultado? La comprensión se reflejó en su rostro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Buscamos otro lugar donde escondernos? Jadeó. Eso sería lo mejor. Pero... ¿Pero qué? Preguntó con los ojos abiertos de miedo. Si Ethan es el asesino y Gus fue asesinado cuando ninguno de los tres estábamos allí, eso significa que solo hay una posibilidad. Clan. Clan. Un ruido metálico. El sonido de pasos corriendo en dirección contraria. Ambos nos quedamos paralizados. Tenía razón. Era Gus. No estaba muerto. Gus nos atacaba, con el cuchillo en la mano brillando bajo las luces de emergencia. Busqué frenéticamente un arma. Solo encontré un trapeador. Empecé a tirarle todo lo que pude. Un jarrón, una jarra de agua, un cubo de basura. Pero él seguía viniendo. Estaba a menos de 3 metros. Usé el trapeador para mantenerlo a distancia, golpeándolo para frenar su avance. Jess buscaba a tientas su gas pimienta. La suya no era una neblina. Disparaba un chorro, con un alcance de hasta 3 metros. Pero Gus sabía lo que tenía y zigzagueaba de un lado a otro, convirtiéndose en un blanco difícil. No lo desperdicies. Solo tienes 5 segundos de pulverización. Espera a tener un disparo limpio. Grité. En ese momento, oímos más pasos desde donde acabábamos de venir. Ethan. Sabía que si nos quedábamos allí, estaríamos muertos. En cuanto llegara Ethan, serían 2 contra 1. Bajé el hombro y fui a por un derribo, abrazando la robusta cintura de Gus, intentando derribarlo. Pero era demasiado grande, una sólida pared de músculos y grasa. No podía hacer palanca,
y mi espalda quedó completamente expuesta. Sentí una serie de dolores agudos y punzantes. Me estaba apuñalando. Jess soltó un grito desgarrador, seguido del silbido del gas pimienta. Con Gus atado a mí, debió haberle dado en la cara. Pero en ese instante, otra figura oscura apareció ante nosotros. Una pesada espada ondeó por los aires. El brazo de Jess, aún con el gas pimienta en la mano, voló por los aires y aterrizó en el suelo con un golpe seco y húmedo. Soltó un grito de puro terror animal. Era Ethan. Levantó el machete de nuevo, listo para rematarlo. Con un rugido, me lancé desde Gus y tacleé a Ethan por la cintura, empujándolo con todas mis fuerzas hacia la barandilla del atrio. Nos estrellamos contra el suelo antes de llegar, yo encima de él. Lo levanté y lo estrellé contra la barandilla. Levantó el machete por encima de su cabeza. Detrás de mí, oí a Gus tambaleándose hacia nosotros. Agarré la muñeca de Ethan con ambas manos, luchando por contener la hoja, y usé mis últimas fuerzas para empujarlo hacia atrás. Con un último grito gutural, lo empujé por encima de la barandilla. Su propio grito fue interrumpido por un crujido espantoso proveniente del vestíbulo de abajo. Me di la vuelta. Gus estaba en el suelo, arañándose la cara, el gas pimienta finalmente estaba haciendo efecto. Aún aferraba el cuchillo ensangrentado. Jess, con un solo brazo, se arrastraba hacia mí, rebuscando en mis bolsillos. Tenía frío y la pérdida de sangre me mareaba. Me fallaron las piernas y me desplomé contra la barandilla. Gus tiene un teléfono. Llama a la policía. En vivo. Eso fue lo último que dije antes de que el mundo se oscureciera. Lo último que vi fue a Jess, mi valiente e increíble Jess, usando mi encendedor a prueba de viento para prenderle fuego a la mano de Gus hasta que soltó el cuchillo. Luego lo recogió y se lo clavó una y otra vez, gritando con cada puñalada hasta que dejó de moverse. Entonces mis ojos se cerraron. 24. Al despertar, cuando me desperté, estaba en una cama de hospital. Mi mamá vio que abrí los ojos de golpe y pidió a gritos un médico. Lo primero que pregunté fue por Jess. Me dijeron que la habían operado para reimplantarle el brazo. El procedimiento fue un éxito, pero probablemente sus movimientos quedarían limitados de por vida. Le sonreí a mi mamá. Entonces, ¿te importaría que tu futura nuera fuera un poco defecto? Las lágrimas corrían por su rostro. Mientras estés bien. Eso es todo lo que importa. 25. Recuerdo tras el alta. Jess y yo fuimos a la tumba de Catherine. Jess trajo un ramo de rosas. Catherine siempre había recibido flores de sus admiradores, pero nunca de la persona a la que realmente amaba. Catherine estaba muy orgullosa. Ella sabía cómo luchar por sí misma. No habría querido caer así. A Jess se le quebró la voz. Pero nos vengamos de ella. No. No respondió. La venganza no pudo sanar una herida tan profunda. Jess, ¿me crees? Esa noche no pasó nada entre nosotras. Dije, intentando cambiar de tema. Esa noche, en el apartamento de Catherine, cuando ambas estábamos a punto de cometer un grave error, pensé en la novela gráfica que Jess me había comprado. Era algo que Catherine jamás habría hecho. No podía traicionar a quien más me quería. Claro que te creo, dijo en voz baja. Catherine me lo contó todo después. Se disculpó y la perdoné. Dijo que eras un buen hombre. Incluso bromeó diciendo que se arrepentía de haberme dejado tenerte. Jess añadió, con una sonrisa triste en los labios. Bueno, ¿ahora te lo estás inventando? Refunfuñé, pero una oleada de tristeza me invadió. 26. Después del interrogatorio, fuimos a la comisaría para dar nuestra declaración oficial. El detective determinó que Jess y yo actuamos en defensa propia y no enfrentaríamos cargos. Tras la llamada de Jess al 911,
la policía aseguró el edificio. Ethan murió a causa de la caída. Gus, milagrosamente, sobrevivió y se encontraba bajo custodia. El informe forense estimó la hora de la muerte de Catherine unas 7 horas antes de que encontráramos el cuerpo. ¿Podemos ver la grabación de su interrogatorio con Gus?, preguntó Jess a uno de los oficiales. Lo siento. Eso es confidencial, respondió. Voy a interrogarlo de nuevo. Puedes verlo en un monitor desde afuera, dijo una nueva voz. Nos giramos. Un detective de mirada penetrante estaba allí. Junto a él, esposado y con un uniforme de prisión, había otro hombre. Estaba más delgado, con el pelo revuelto, pero reconocí al instante esos ojos pequeños y brillantes. Me sonreía. Era Gus. Un escalofrío me recorrió la espalda, las pesadillas de esa noche volvieron a invadirme. Jess se acercó a mí instintivamente. Son los testigos principales. Hagamos una excepción, le dijo el detective al otro oficial. Nos miró y luego condujo a Gus a la sala de interrogatorios. Había algo familiar en ese detective. Noté que tenía los ojos rojos e hinchados. Es el primo de Catherine, susurró Jess, leyéndome el pensamiento. Entonces lo comprendí. Habíamos cenado con él una vez, hacía años. Recordé cómo Catherine había bromeado con él toda la noche. Era evidente que eran muy cercanos. En el monitor, el primo de Catherine estaba sentado frente a Gus, con la mirada helada. Gus se recostó en su silla, con un aspecto extrañamente relajado. Tras un largo silencio, suspiró. ¿Me das un cigarrillo? El primo de Catherine lo ignoró. Dijiste que no participaste en la agresión inicial. ¿Qué quisiste decir con eso? Gus sonrió con suficiencia. Hablo mucho, pero solo soy palabrería. Ethan, sin embargo, es otra historia. Fue él quien se peleó conmigo por decir unas malas palabras sobre la chica. Así que imagínense mi sorpresa cuando entré al almacén y lo encontré encima de ella. Jess y yo intercambiamos una mirada. Todo empezaba a tener sentido. Ethan, rechazado demasiadas veces, había decidido tomar lo que quería por la fuerza. ¿Así que lo sorprendiste agrediendo a la víctima?, preguntó el detective. Sí, le aterraba que lo delatara. El psicópata intentó que me uniera. Sabía que estaba mal, pero, ya sabes, en esa situación, pocos lo harían. Vimos los puños del detective bajo la mesa. Al final, la chica rogó por su vida. Prometió que no se lo diría a nadie, que no llamaría a la policía. Esa fue la única razón por la que Ethan no la mató en ese preciso instante. Incluso le dije que no quería que nadie se enterara. Es demasiado vergonzoso. Que la dejara ir. Pero en los días siguientes, supongo que el trauma la afectó. Empezó a actuar de forma extraña, a decir tonterías. Volvimos con Ethan, y él empezó a entrar en pánico por si ella lo confesaba. Lamentó haberla dejado con vida. El primo de Catherine se inclinó hacia adelante. Así que ambos decidieron silenciarla, dijo en voz peligrosamente baja. Oye, yo no la maté. Ethan fue quien la estranguló. El detective continuó, reconstruyendo el caso. Después de matarla, Ethan escondió su cuerpo en el suelo de su casa. Encontró un armario, lo vació y la metió dentro. ¿Por qué? Iba a esperar hasta bien entrada la noche, cuando no hubiera nadie. Le dio suficiente tiempo para deshacerse del cuerpo limpiamente. 27. La confesión de Gus. Jess y yo miramos la pantalla, horrorizados. Cuando estábamos en esa videollamada, el rostro en el gabinete era el de Catherine. Acababan de asesinarla. Había fallecido tan recientemente que ni siquiera podíamos distinguir que era un cadáver. Entonces, Jess apareció inesperadamente. Dijo que su jefe la había llamado para terminar un informe. Llamé a Ethan enseguida para avisarle. Al principio, no íbamos a hacerle daño a Jess.
No queríamos complicar las cosas. Simplemente íbamos a esperar a que terminara su trabajo y se fuera a casa. Así que fue la noche de Jess en la oficina lo que nos puso a ambos en el camino de los asesinos. ¿Qué hacía Ethan durante ese tiempo?, preguntó su primo. Estaba en la oficina de seguridad, vigilándola por los monitores para asegurarse de que no encontrara el cuerpo. Cuando la vio levantarse para ir al baño, vio la oportunidad de mudarse. No tenía mucho tiempo. Así que la trasladó a otra habitación vacía en el piso 12. Y fue entonces cuando Gus negó con la cabeza y se rió entre dientes. Fue entonces cuando apareció Leo. Intenté detenerlo, pero no pude. Así que le escribí a Ethan y le dije que Leo sabía algo. Estábamos en peligro desde el momento en que entré en ese vestíbulo. Después de que Ethan dejó entrar a Leo, me envió un mensaje. No podemos dejar que se vayan. Pero tenemos que ser inteligentes. Gus miró al techo, como si se arrepintiera de haber escuchado a Ethan. Ethan sabía que tenía algo de experiencia en lucha libre y que enfrentarnos a los dos a la vez era arriesgado. Así que ideó un plan para ponerme en contra de Jess, separarnos y eliminarnos uno por uno. Cuando agarré a Jess por primera vez, nos ceñimos al plan. Actuando. Pero durante el enfrentamiento, cambié de opinión. Iba a matar a Jess ahí mismo, y luego Ethan y yo nos encargaríamos de Leo. Pero me preocupaba que, si lo hacía, Leo saliera corriendo y llamara a la policía. Por eso tenía que conseguir su teléfono primero. Al oír esto, Jess palideció. Una nueva oleada de miedo me invadió. En cuanto Leo me entregó el teléfono, Ethan me miró fijamente. Ambos pensábamos lo mismo. Era hora de acabar con esto. Gus sonrió. Pero no contaban con el encendedor. Lo desarmé, lo golpeé y escapé con Jess. Así que fracasamos. Se escaparon. Tuvimos que volver al plan original. Nos vimos brevemente. Le di mi teléfono a Ethan para que pudiéramos coordinarnos sin que se enterara. Entonces, mientras Ethan iba a buscarlos, ¿qué hacías?, preguntó la prima de Catherine. Gus hizo una pausa, sin borrar la sonrisa de su rostro. Subí al piso 12. Desmembré el cuerpo. Me llené de sangre. El primo de Catherine parecía a punto de estallar. Recogí mucha de su sangre. Bajé al vestíbulo, me la vertí en la cabeza y fingí mi propia muerte. Aparenté ser la víctima. Jess y yo escuchamos, sin palabras, horrorizados. Teníamos que hacerlo, continuó Gus. Ya me había revelado cuando los tomé como rehenes. Era solo cuestión de tiempo para que descubrieran que Ethan y yo trabajábamos juntos. Necesitábamos un tercer asesino para despistarlos, para que Ethan pareciera inocente. Y al decirles que si ella no muere, todos moriremos, planté la semilla de que Jess era la verdadera amenaza, dijo Gus con una mirada de satisfacción petulante. Así que no solo ayudaste a matar a Catherine, tú. El primo de Catherine finalmente estalló. Se lanzó sobre la mesa, agarrando a Gus por el cuello. Otros oficiales entraron corriendo en la habitación, tirando de él, pero él no lo soltó. Hicieron falta 3 para separarlo de Gus, y sus maldiciones resonaron por toda la estación. Jess y yo salimos a escondidas, incapaces de seguir mirando. Caminamos a casa en silencio. Su plan era hacerme creer que tú y Catherine eran los asesinos. Separarnos, dije, rompiendo finalmente el silencio. Pero nunca me ataste. Nunca te separaste de mí. Así que Ethan siempre tenía 2 pares de ojos sobre él, dijo, sonriéndome. El momento en que desapareciste en el 12º piso, probablemente fue el momento más peligroso para mí. Pero seguía desconfiando de Ethan. Cuando oímos el ruido, lo hice caminar delante. Nunca le di la espalda, dije, aliviada por mi propia cautela. Cuando llegamos al 12º piso, ¿por qué desapareciste así? ¿Buscabas un cuerpo? Jess asintió.
Sí, la mirada en tus ojos. Estabas lista para sujetarme. Si no hacía algo para demostrar mi inocencia, temía que Ethan te pusiera completamente en mi contra. Entonces ambos estaríamos acabados. Su tono era de reproche. Lo siento, dije en voz baja. Debí haber confiado plenamente en ti. Guardó silencio un buen rato. Soy yo quien debería disculparse, dijo finalmente. Esa noche, fui yo quien le pidió a Catherine que te pusiera a prueba. Guardé silencio un momento. ¿Cómo supiste que el cuerpo estaba en el 12º piso? Pregunté, cambiando de tema. Bueno, sabía que no la había matado, y sabía que tú tampoco. Eso dejaba a Gus y a Ethan. Cuando sugeriste ir al 12º piso, Ethan se resistió con todas sus fuerzas. Observé su rostro y lo puse a prueba varias veces. Entonces supe que él era quien la había matado y que había escondido su cuerpo allí. Al recordar todo lo que pasó entre bastidores esa noche, todavía me aterra. Le dije. Ella asintió. Lo sé, no puedo creer lo retorcidos que eran Gus y Ethan. La forma en que tramaron, las trampas que nos tendieron. Se me ocurrió una idea. ¿Sabes? Me recuerdan a esa fábula que todos aprendimos en la escuela. ¿Cuál? Preguntó. El lobo con piel de cordero, dije. Era una de esas historias que, pensándolo bien, de adulta, resultaba casi escalofriante. Ah, sí. Ya lo recuerdo. El lobo finge ser amigo, se acerca y luego revela su verdadera naturaleza. Tuvimos que memorizarlo, dijo. Supongo que nuestros maestros intentaban advertirnos sobre los lobos en el mundo. Acepté. Había muchos por ahí. Pero quería hacerle creer que las cosas podían mejorar. Que la gente era fundamentalmente buena. ¿Recuerdas el final de esa historia? Le pregunté. Ha pasado mucho tiempo. Pensó un momento, pero no lo recordaba. Sonreí. Al lobo siempre le toca lo que le toca.